Antes que nada, quiero agradecerle a Fortune International por esta invitación tan amable y sobre todo tan oportuna para este webinar. Lo mismo que a Soma Group, patrocinador de este webinar con su proyecto 1030. Mi nombre es Santiago Gutiérrez, yo soy editor ejecutivo de la revista de negocios latinoamericana Latin Trade. Y el tema que nos convoca hoy es el de mostrar cómo se ve el futuro del mercado inmobiliario de las Américas para los inversionistas. El mundo a partir de marzo empezó a tomar rumbos muy diversos y tal vez lo grave es que muchas de estas tendencias se contrarrestan unas a otras. Otras sin duda se refuerzan entre ellas. Está, por ejemplo, la situación muy lamentable de América Latina, que irremediablemente será la región más golpeada por la pandemia, pero que tarde o temprano recibirá el efecto de más de 12 trillones de dólares que los gobiernos del mundo, en especial del mundo desarrollado, que los gobiernos han puesto para rescatar sus economías. Para poner un orden de magnitudes, esta suma es 3 o 4 veces mayor que la que pusieron todos los gobiernos del mundo para salir de la crisis financiera de 2008 y 30 o 40 veces más grande el Plan Marshall medido en dólares de hoy. Y otra tendencia es con un mundo hiperlíquido y tasas de interés cero en el mundo y tasas más bajas en casi todos los países emergentes, los bancos ahora están más cautelosos frente a las condiciones de desempleo y de ingresos de la gente. Ahora, por ejemplo, los bancos piden más capital propio para la compra de propiedades. Al inicio del año, los bancos en Estados Unidos pedían, qué sé yo, 20-25% de equity en la compra de un inmueble y ahora están en 40%. Pero de nuevo, a la par de estas restricciones en el financiero, están los PropTechs, como para mencionar nombres, Loft o la House en América Latina, que hacen más transparente, menos burocrático, más rápido y quizás más barato el proceso de adquirir o comprar propiedades. Eh, entonces hay tendencias de todos los estilos encontradas y para darle sentido a todas estas señales cruzadas, tenemos con nosotros un panel extraordinario. De un lado, dos personas tremendamente respetadas en el mundo inmobiliario, Masoud Shoijai, presidente y CEO de Shom Group, que es una premiada compañía de desarrollo inmobiliario con 3 décadas de experiencia y que está fundamentalmente especializada en proyectos residenciales y comerciales. También está Edgardo de Fortuna, fundador y CEO de Fortune International Group, una de las compañías más importantes de la Florida en el desarrollo de bienes raíces. Y del otro lado están 3 economistas. Carlos Rondel, que para los que quizás no lo reconocen así, los World Trade Centers son unos grandes desarrolladores de proyectos de construcción urbana en por lo menos unas 40, 50 ciudades de la región. Está también con nosotros Carlos Serrano Herrera, economista jefe del BBVA México, y Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Con ellos entonces trataremos de develar las oportunidades, de encontrar los riesgos de este entorno que se está empezando a fraguar. Entonces quisiera empezar esta conversación preguntándole a Carlos Serrano ¿cuáles son las tendencias de la economía de Estados Unidos que son más relevantes para los inversionistas en real estate? Cómo no, Santiago, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, es un placer estar en este panel con tan distinguidos colegas. Yo te diría, Santiago, lo primero que hay que reconocer es que esta epidemia nos va a traer desafortunadamente la recesión más profunda que hayamos experimentado ninguno de nosotros. Esta será la recesión más profunda, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en el mundo, más profunda desde la Gran Depresión de los años 30. Y esto es porque nunca antes habíamos tenido una situación en la que hubiera un colapso simultáneo de la demanda, ¿no? Personas que no salen a consumir, personas que están siendo cautas con los ingresos, y de la oferta. Se cerraron fábricas, se cerraron negocios, y esto va a traer esta recesión. Como
resultado de esto y para hacer frente a la misma, como ya atinadamente lo comentaba, los gobiernos de la gran mayoría de países, en particular los de países avanzados, han tenido una reacción de impulsos fiscales y monetarios sin precedentes. Y me parece que esto es lo que va a marcar las condiciones de la recuperación y las condiciones para el sector inmobiliario hacia el futuro. Creo que la economía de Estados Unidos va a empezar ahora un gradual camino de recuperación. Llegamos a ver tasas de desempleo del 14%, estarán en 11% y me parece que ahora gradualmente empezaremos a ver una mejoría. ¿Qué es lo que me parece que tenemos que asumir como el entorno en donde vamos a operar, donde va a operar el mercado inmobiliario en los siguientes años, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica? Yo lo primero que diría es, vamos a ver otra vez, y quizá de una forma más marcada, lo que vimos hace 10, 11 años cuando tuvimos la crisis financiera global, que es un entorno de enorme liquidez. Lo que vimos en esta ocasión es que la Reserva Federal reaccionó incluso de una forma más decisiva que en aquella crisis. Se bajaron las tasas al cero, creció el balance de la Reserva Federal, se han hecho inyecciones sin precedentes de liquidez. Y no solamente eso, sino que la Reserva Federal ha dicho que no va a empezar ni siquiera a meditar en la posibilidad de subir las tasas quizás hasta el año 2023. ¿Qué quiere decir esto, Santiago? Pues que vamos a ver este entorno de muy grande liquidez. Entonces, a medida que vaya cediendo la aversión al riesgo, me parece que vamos a ver una disponibilidad de fondos muy importante para el mercado inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y creo que el reto va a ser canalizar adecuadamente esta gran liquidez que vamos a tener, en particular en Latinoamérica. Creo que el reto es tener una regulación financiera adecuada para que lo que se financie pueda hacerse de forma adecuada sin generar burbuja. Otro tema importante que yo mencionaría es que vamos a estar viviendo, debido a que la demanda va a llevar tiempo en recuperarse, un entorno de baja inflación. Entonces, yo resumiría, Santiago, habrá muchas oportunidades debido a una enorme liquidez, a una baja inflación, condiciones de financiamiento muy favorables, y habrá que estar listos para aprovechar estas oportunidades y leer dónde va a venir la demanda, que me parece, ya lo podemos comentar más adelante, va a tener ciertas recomposiciones. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Sebastián Nieto, ¿qué tendencias ven ustedes desde la OCDE en la economía latinoamericana que sean relevantes para los inversionistas en bienes inmuebles? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Latin Trade por esta invitación. Es un placer estar discutiendo con ustedes este tema sumamente importante para América Latina. Quisiera empezar mencionando que esta es una crisis histórica para la región, porque al mismo tiempo tenemos una caída sumamente importante del PIB, tenemos también un choque sumamente importante para los más vulnerables, pero al mismo tiempo estamos viendo una crisis global en la cual existe una alta liquidez internacional. Ya lo decía Carlos anteriormente, entonces esto hace una combinación diferente a las crisis pasadas y en la cual tenemos que saber navegar de la forma más eficiente para salir mejor reforzados después de esta crisis. Las perspectivas son totalmente negativas para la región. Estamos hablando de una región en la cual la caída del crecimiento del PIB es mayor de lo que se espera para otras regiones emergentes y otros países en vía de desarrollo. Estamos hablando de un crecimiento económico que puede ser menor al 9%. Es un choque de oferta y demanda que hace que las repercusiones sean muy importantes, y al mismo tiempo pues tenemos factores internos como las medidas de confinamiento, pero también factores externos. Es un choque asimétrico, como lo decía anteriormente, afecta a los más vulnerables por el lado de los trabajadores, sobre todo a los informales,
a los vulnerables que representan cerca del 40% de la población. Entonces, estamos hablando de esta franja de la población que va a ser muy afectada por la crisis y también por empresas pequeñas, las cuales varias podrán caer en quiebra. Se habla de cerca del 20% de microempresas que pueden entrar en quiebra, donde perderían el trabajo cerca de 8,5 millones de personas. Entonces, lo que se ha visto, y esto es una buena noticia, en América Latina una respuesta rápida y en muchos casos eficiente a esta crisis económica y social, donde por el lado monetario, reducción de tasas de interés en los países que aplican una política de inflación objetivo, con también medidas de apoyo a la liquidez, medidas similares de quantitative easing, con la posibilidad de compra de bonos privados y públicos por parte de los bancos centrales, también operaciones de repo que se han venido ampliando, y por el lado fiscal, apoyo a las empresas, trabajadores más vulnerables, pero también unas medidas importantes de salir a los mercados financieros a mayor endeudamiento con el fin de responder a esta crisis. Como comentaba, hay liquidez internacional y esto permite pues políticas expansivas en algunos países que tenían un espacio fiscal, digamos, sostenible antes de la crisis. Lo que vemos en este momento, y digamos que quedan 3 elecciones para el mercado inmobiliario, es que primero es bastante incierto todavía el pass-through de todas estas medidas monetarias y fiscales sobre el crédito, en particular el crédito inmobiliario. Se ha visto que el crédito a las empresas ha aumentado en algunos países, por el lado de los hogares es menos claro. Entonces es algo de seguir supervisando de cerca. Una segunda lección interesante de lo que hemos visto es el papel de la transformación digital, que también para el mercado inmobiliario es importante. Compras online, tener mayor información sobre predios, pero también de futuros proyectos que antes no se hacían tantas transacciones online, y en el caso del mercado inmobiliario pues sirve también de lección. Y ya en el mediano plazo, algo que podemos discutir más adelante es el plan de choque que los países de América Latina van a hacer en el mediano plazo en la región, y el sector de la construcción sin duda alguna podría ser uno de estos sectores importantes donde el déficit habitacional es alto y donde también se puede generar bastante empleo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Carlos Ronderos, ¿cómo se ve el mercado de real estate en América Latina desde la perspectiva de los World Trade Centers? Está en mute, Carlos. Mil gracias por la invitación. Y un honor estar con tan distinguidos panelistas. A ver, como bien lo decía Sebastián, por ahora estamos en una etapa de total incertidumbre, porque la pandemia llegó un poco después a América Latina, y excepción hecha tal vez del Uruguay, que ya tiene una relativa normalidad. Los diferentes países están todavía en una expansión muy grande del contagio, y muchas restricciones y muchas limitaciones a las actividades económicas, de manera que todavía hay mucha incertidumbre. Pero lo que uno alcanza a ver, primero, es que los arrendatarios, los usuarios de las oficinas, están buscando condiciones más favorables y una mayor flexibilidad en sus contratos, flexibilidad en precios, en tiempos y en condiciones de dejar el contrato. Es decir, que lo que estamos viendo y nos informan los diferentes centros empresariales es que muchos de los tenants están repensando espacios, están repensando precios, están repensando tiempo de duración. Los contratos típicos duraban alrededor de 10 años, yo creo que están pensando en periodos más cortos. Otro aspecto que uno ve en este mercado inmobiliario que todavía es muy incierto y que es la gran discusión, y habrá oportunidad de trabajar este tema más adelante,
es el tema del teletrabajo. ¿Hasta qué punto el teletrabajo va a reemplazar las oficinas? Y eso, pues, obviamente yo creo que ha sido un poco inflado a mi juicio, porque pues están todas las condiciones laborales del teletrabajo por definirse. No hay claridad en América Latina sobre las leyes laborales que afectan el teletrabajo. Y además hay muchas opiniones respecto al impacto psicológico que tiene en América Latina y en el mundo el no tener contacto permanente con los compañeros y con los colegas de trabajo. En una encuesta que se realizó en Argentina por parte de Newmark Knight, encontró que el 70% de la gente que estaba en teletrabajo se sentía menos productiva en razón a todo el ajetreo doméstico. Está además todo el tema de la infraestructura que hay que montar para el teletrabajo, de tal manera que no es muy seguro que el teletrabajo vaya a reemplazar espacios de oficina en el mediano plazo. Hoy en día, por las restricciones, niveles de ocupación, etcétera, pues obviamente está teniendo un impacto, pero es muy incierto todavía si ese teletrabajo va a tener un impacto fuerte sobre la ocupación de las oficinas. Los niveles de desocupación han aumentado, están en algunas ciudades alrededor del 15 y el 16% de oficinas vacías, de manera que sí hay un impacto en el corto plazo, muy incierto todavía si hay un impacto en el largo plazo. Ahora bien, la crisis económica no está generada por razones económicas como las crisis anteriores, sino está generada por el virus. Es decir, que las fundamentales que llamamos los economistas antes de la crisis, en muchos de los países de América Latina, con algunas excepciones que todos conocemos, estaban relativamente bien y se presagiaban niveles de crecimiento en Colombia, en Perú, en Chile, bastante favorables. De manera que, dado eso, pues muchos de esos fundamentales se han deteriorado, la crisis fiscal es grande, pero es previsible que haya una recuperación más rápida y con esa recuperación puede que la demanda por espacios de oficina incremente. Ahora, lo que uno está viendo y hablando con algunos de estos empresarios es que se está pensando mucho en reconversión, ofrecer, cuando hablamos de flexibilidad, diferentes espacios más en la línea de los coworkings. Se están ofreciendo otras soluciones dentro de esos inmuebles. Y finalmente, para no pasarme de los 3 minutos que Santiago me otorgó, el tema del empleo es un tema muy complicado, como lo han mencionado tanto Carlos como Sebastián, y el gran generador de empleo es la construcción. Y si vamos a recuperar el empleo, pues la estrategia de los países ha sido recuperarla a través de la construcción de obras públicas, del gasto público, una especie de New Deal a la latinoamericana. Pero la generación de empleo a través de las obras de construcción de edificios y de otras obras de vivienda y demás es fundamental. De manera que va a ser necesario, si se quieren recuperar los niveles de empleo con una población que está principalmente empleada en esos niveles, buscar los países una reactivación del sector. Y yo donde veo mucho de esa reactivación es algo en edificios, oficinas, mucho en vivienda, como han mencionado, pero mucho en infraestructura logística, en centros logísticos, porque de la mano de toda esa nueva realidad de de la economía digital, de las compras en línea y demás, pues tienen que necesariamente desarrollarse grandes centros logísticos, cada vez mayores, parques industriales y demás, donde yo creo que va a haber una expansión grande inmobiliaria. Así es de que esos son algunos brochazos que ya tendremos oportunidad, Santiago, de mirar más adelante. Carlos, muchas gracias. Yo creo que una muy buena parte de nuestra audiencia está muy interesada en lo que nos va a contar ahora Edgardo de Fortuna, en el sentido de que la Florida y Miami en particular, o el área de Miami, es
de importancia crucial para todos los inversionistas en bienes inmobiliarios de América Latina. Edgardo, ¿cómo está el mercado de la Florida en el momento? El stock actual de inmuebles, construcciones nuevas, tasas de vacancia. ¿Cómo está el mercado? Buenos días, Santiago, y un gusto estar con todos ustedes. Mira, realmente el mercado continúa en Miami siendo bastante activo y bien fuerte. O sea, pre-pandemia, pre-COVID, veíamos una gran actividad inmobiliaria, tanto de los mercados tradicionales que siempre tuvimos, que son la gente de nivel de Latinoamérica que venía a diversificar o invertir a Miami, al sur de la Florida. Además, en los últimos años se había sumado una gran demanda de mercado local, y lo que me refiero al mercado local es de Estados Unidos, es decir, del noreste de Estados Unidos, New York, New Jersey, Connecticut, e incluso California, por el hecho de que el cambio de sistema impositivo favorecía mucho al residente estadounidense a establecer residencia en la Florida. Entonces tuvimos una gran inflexión de compradores que venían en adición a los que ya venían de Latinoamérica. Con COVID, sobre todo al principio, en marzo, abril y mayo, esto se acentuó en vez de desacelerarse. Es decir, cada vez venían más porque la situación desde el punto de vista de salud en New York y en el área del noreste estaba más complicada y se veía que Miami todavía no tenía muchos casos y realmente la vida, el estilo de vida era muy superior al que tenían viviendo en un rascacielos en Manhattan. Entonces, realmente eso continuó. El problema fue un poco la desaceleración de Latinoamérica porque al eliminarse la posibilidad de viajar y de venir y ver y tocar, el comprador latinoamericano, si bien hemos tenido un gran número de transacciones virtuales y muy buena demanda desde el punto de vista virtual, y en Miami estamos muy acostumbrados, sobre todo en proyectos nuevos, a prevender los departamentos antes de la construcción. Entonces el material virtual que teníamos y la forma de mostrarle el sueño al comprador siempre existió. Entonces realmente nos adaptamos muy rápido a poder vender este tipo de inventario virtualmente completamente. Pero así todo, el comprador siempre viene y le gusta ver y tocar, y entonces la falta de transporte o de la habilidad de venir realmente ha reducido un poco la demanda del sistema latinoamericano, a pesar de que sobre todo países como México, Brasil y Chile continúan muy activos por la situación económica y socioeconómica de los países en sí. O sea, hemos visto desde el punto de vista de cómo está el inventario, se ha absorbido muchísimo el inventario de casas unipersonales, unifamiliares. Es decir, realmente las casas que hace tiempo estaban en el mercado se han ido absorbiendo a tal punto que hoy en el mercado de Miami hay aproximadamente 4 meses solamente de inventario de casas de acuerdo a la demanda que tenemos mes a mes. En cambio, en condominios todavía, si bien bajó el total, tenemos 12 meses, que teníamos al principio de la pandemia 14 meses de inventario, hoy tenemos 12 meses de inventario a los niveles de consumo que existen. Con respecto al proyectos nuevos, la barrera de entrada a Miami es bastante difícil hoy porque no se consiguen tierras que sean lo suficientemente atractivas o que se puedan hacer proyectos de alguna magnitud. Entonces, la tendencia es que los desarrollistas nos estamos moviendo un poco más hacia el norte, Fort Lauderdale, Pompano, Boca Ratón, Palm Beach, donde hay más posibilidades de conseguir terrenos para el desarrollo. Y los proyectos nuevos se están absorbiendo a una muy buena tasa de absorción. Es decir, realmente todo lo que se está terminando o lo que está en construcción tiene muy buena demanda porque el comprador, a pesar de que hay mucha reventa de inventario en condominios, el comprador sigue buscando comprar directamente del desarrollista. ¿Por qué? Porque el broker prefiere venderlo al desarrollista porque es
tienen más garantías y cualquier problema que tenga el desarrollista está ahí para atender sus reclamos. Y el comprador se siente mucho más cómodo conociendo de quién compra y compra de un desarrollista, sobre todo de desarrollistas con reputación y con trayectoria importante. Entonces, la falta de terrenos acoplada a la demanda que continúa existiendo de compradores que quieren comprar producto nuevo y de desarrollistas con reputación, hace que el mercado de Miami continúe siendo una muy sólida inversión, especialmente si lo comparas con valores de otras ciudades importantes del mundo, o sea, ya sea de Estados Unidos como en New York, Los Ángeles, San Francisco, estamos más o menos a un 30-35% de precio de los niveles altos de ellos, ¿no es cierto? Y si lo comparas aún con ciudades internacionales como París o Hong Kong y ese tipo de o Londres, realmente el valor que se obtiene por el producto de Miami es realmente muy, muy atractivo. Por eso continuamos teniendo muchas actividades y realmente el mercado no ha sufrido como pensábamos que iba a sufrir durante esta pandemia, porque la realidad es que el comprador entiende que la inversión inmobiliaria todavía continúa siendo muy sólida y realmente se sigue volcando hacia ella. Don Edgardo, muchas gracias. Sin salirnos del mismo tema de Miami, Masud, ¿cuáles son los desafíos que tiene que vivir ahora un desarrollador distinto, digamos, de la restricción de falta de tierras, quizás? ¿Cómo se presenta el mercado de Miami, Masud? ¿Es una situación de crisis o una muy buena oportunidad? Buenos días, primero a todos. Gracias por invitar a nosotros. Edgardo explicó muy bien del mercado. Y el mercado de Miami es totalmente, yo digo, diferente del resto del país. Miami es otro país. Y de todo lugar, de todos países, la gente le gusta venir aquí y comprar un real estate, un apartamento, un condo, una casa, pero quieren vivir aquí permanente o algunas veces 6 meses por año. Y, por ejemplo, tengo un amigo que es un CEO, una compañía muy grande de pública, y está buscando ahora comprar un condo alrededor de 5 o 6 millones de dólares y vive en California, pero le gusta Miami, le gusta la forma que la vida es en Miami. So, eso ayuda mucho a nosotros. Y el problema de nosotros es, como Edgardo mencionó, encontrar un terreno a precio atractivo, que para nosotros construimos un producto bien y lugar bueno que hay mucha demanda. Eso es el problema que tenemos. Pero en parte de desarrolladores hay dos puntos. Hay un de financiamiento, que es situación, como Carlos Sebastián mencionaron un poquito de eso. Y el problema de nosotros es que ahora el banco pide mucho más dinero para invertir. Y antes, gracias a Dios, un ejemplo que tengo a decir, cerramos un préstamo hace 2 semanas, que era 85% financiamiento a un interés muy bajo, 3.4. Pero buscar a ese % financiamiento es muy difícil en este momento. Hay mucho dinero que lo ha parqueado afuera. Entonces, el problema nosotros es hay que invertir mucho dinero. Entonces, en lugar de hacer 5 proyectos juntos, hay que hacer 3. Que no hay problema, pero es una dificultad que existe en el mercado por esa razón. Y otra cosa, el problema que nosotros tenemos cuando desarrollamos un proyecto, en este momento hay 2 puntos, 2 componentes externo e interno. Y interno estoy refiriendo de relación de desarrollador con la ciudad y condados, que es muy importante en este momento porque los empleados no están trabajando en el edificio. So, es muy difícil comunicar con ellos para sacar permiso, procesar permiso,
para proceso de aprobaciones, para pedir inspecciones. Y si no hay relación bueno y cerca, va a ser un problema para el desarrollador. Gracias a Dios que no tenemos ese problema hasta ahora. Y externo, eso se indica de los materiales que terminan del edificio o la casa, como gabinete, la losa que viene de Italia. Como ustedes saben que por pandemia, la fábrica estaba cerrada por 4 meses, 6 meses, alguna está todavía cerrada. Y ahora todo el mundo está en vacaciones. Como Sebastián, que está ahora en París, está en vacaciones, no creo que trabaja nada, yo imagino. Eso atrasa, no importa cuánta anticipación ordena materiales, eso ha creado bastante problema para nosotros que terminar el proyecto nosotros en el tiempo. Y la segunda pregunta que me preguntó Santiago sobre crisis o oportunidad. Hay varios. Hay crisis en el mercado de comercial. Hay centro comercial que tienen muchos restaurantes. Tienen problemas, porque hay muchos restaurantes que cerraron o no pagan la renta. Esa parte tenemos crisis, pero el parte de residencial no tenemos crisis. Y Eduardo mencionó muchas cosas sobre el mercado. Y hay bastante demanda fuerte para el parte residencial. Y la gente viene en comparador, algunos comparadores que entran, piensan que puede comprar cualquier producto a 50% descuento. Eso no existe. Primero que no hay inventario, que como antes de crisis hubo mucho, estoy hablando de crisis de 2008, hubo muchos productos en el mercado y no hubo dinero para financiar. En esa crisis de pandemia no tenemos ese problema. Y todavía la gente quiere vivir aquí en Miami. Y por eso que no creo que hay oportunidad para la gente de afuera y local que compran en este momento. Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Esto es vida real. Entonces, ya establecidos, digamos, como planteados los temas gruesos y puestos sobre la mesa las tendencias fuertes, quisiera preguntarle, tratando por favor, o les voy a pedir respuestas muy cortas, le quisiera preguntar a Carlos Serrano, ¿quiénes son los que quiénes van a ser los nuevos compradores? ¿Quiénes son los que van a estar comprando en Estados Unidos, en el sur de la Florida, aprovechando esta hiperliquidez global? ¿Cómo no, Santiago? A mí me parece que va a haber una demanda importante por parte de latinoamericanos con mayores recursos por 2 factores. El primero es el que ya mencionas. Esta gran liquidez global se va a traducir en condiciones de financiamiento muy favorables, en tasas hipotecarias realmente bajas, y en este sentido una inversión, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la Florida representará una buena inversión para personas de altos recursos en Latinoamérica que puedan diversificar su patrimonio. Y segundo, me parece que veremos una mayor demanda por este tipo de inversiones, porque la pandemia dejó claro, yo estoy de acuerdo en que no vamos a regresar a un mundo de solamente teletrabajo, pero creo que vamos a estar en un equilibrio con mayor teletrabajo que antes. Entonces, creo que va a haber una mayor demanda para vacation homes, second homes. Entonces, personas que aprendieron a que pueden ser productivos fuera de sus ciudades un tiempo, pues van a estar buscando, por ejemplo, inversiones en el sur de Florida, donde puedan pasar parte del año y trabajar ahí. Entonces, esta combinación de mayor espacio, de second homes, más las buenas condiciones de financiamiento, me parece que se van a traducir en una mayor demanda, Santiago. Sebastián, América Latina es la región más golpeada del mundo. ¿Los latinoamericanos van a tener el dinero suficiente para comprar bienes raíces en América Latina y en el sur de la Florida? Bueno,
Primero que todo, pues lo que estamos viendo de esta crisis, como mencionaba anteriormente, es una crisis asimétrica donde, primero que todo, hay algunos sectores que van a seguir beneficiados y también algunos individuos, donde estamos hablando sobre todo individuos caracterizados por pertenecer al top income, donde habrá recursos suficientes para la compra de vivienda en América Latina, pero también en el exterior. Estoy pensando sobre todo en sectores y trabajadores vinculados a nuevas tecnologías que han salido, digamos, muy bien librados de esta crisis. Después, si vemos el espectro amplio de capacidad de compra de vivienda en América Latina, pues estamos hablando de una población vulnerable que va a estar muy afectada por la crisis. Estamos hablando de una informalidad en América Latina cercana al 50%, donde sobre todo estamos hablando de alrededor del 38% de los trabajadores que no reciben ningún tipo de protección o asistencia social, y con lo cual pues su capacidad adquisitiva va a ser aún menor para la compra de vivienda. Aquí la pregunta crucial entonces es cuál va a ser el papel del Estado para precisamente fomentar el desarrollo del mercado inmobiliario y la construcción. Apoyo a los más vulnerables. Estamos hablando todavía de un déficit habitacional muy importante en América Latina. Estamos hablando de cerca del 20% de la población urbana que vive en asentamientos informales o en viviendas precarias. Esta cifra aumenta si hablamos del déficit cualitativo. Entonces, ahí, ¿qué tipo de asistencia, de subsidios bien focalizados por el lado de tasa y de monto se pueden implementar? Esto es algo crucial para cerrar la brecha, que hablamos de déficit habitacional, pero también generar empleo. Y desarrollo productivo que sin duda alguna necesita la construcción de algunos centros. Ya Carlos Rondero lo mencionaba, centros logísticos, por ejemplo, es algo que vemos fundamental por el lado de utilizar mejor los sectores productivos del país, crear una estrategia que permita el desarrollo de nuevas tecnologías, y para eso se necesitan algunos centros logísticos en varias partes de la región. Entonces eso también podría generar oportunidades de inversión por el lado inmobiliario, pero también oportunidades de generación de empleo. Muchas gracias. Carlos Ronderos, los tratados comerciales y sobre todo el reacomodo de las cadenas de suministro van a tener algún impacto sobre la demanda. Es decir, el tema del nearshoring, de compañías que van a estar transfiriendo de Asia hacia las Américas sus cadenas de producción, ¿eso va a tener algún impacto sobre la demanda? Tienen que ser respuestas muy breves, les agradecería. Dependerá mucho del resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Pero sí, más allá de eso, hay una tendencia clara a que las empresas estén buscando reshoring en sitios de América Latina. Hay una apuesta a ello, lo están apostando los países. Yo he visto muchas visitas de empresas y de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos visitando diferentes países de América Latina. Nos han contactado un par de congresistas de Estados Unidos para que les asesoremos en cómo sería la mejor forma de reorientar estas cadenas, de manera que sí hay una clara intención, que obviamente bajo una visión de confrontación entre China y Estados Unidos se fortalece, porque eso hace que muchas de las empresas de las cadenas de valor global que estaban centradas en China, pues tiendan a reorientarse. Y le están apostando también a través de sistemas como las zonas francas, porque el sistema impositivo es clave en esa reorganización empresarial. Y lo que estamos viendo es un fortalecimiento legislativo y de infraestructura física de zonas francas en América Latina. Países como República Dominicana le ha apostado muy fuerte a eso. Ahora Guatemala le está apostando muy duro a los temas de zonas francas. Colombia le ha apostado muy duro. Uruguay en las zonas francas de servicio le ha apostado muy duro. De manera que sí hay cada vez más una visión de reshoring,
pero yo personalmente creo que eso no se va a dar en el corto plazo. Si acaso un reshoring en cadenas de valor en la parte de servicios, como lo que está sucediendo con algunos call centers o con más centros con mayor valor agregado, donde puede haber personal más capacitado, centros de atención en sistemas, etcétera, que forman parte de todas esas cadenas, pero más en la parte de servicios que en la parte de infraestructura industrial propiamente dicha. Perfecto, gracias. Edgardo, contabas que hay un flujo de personas que están viniendo del norte de Estados Unidos hacia el sur de la Florida. Con toda seguridad llegarán inmigrantes desplazados por factores climáticos de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Habrá gente también interesada en los precios que son más bajos que los de Nueva York y de otras ciudades grandes. ¿A quién va a traer el sur de la Florida en los próximos, qué sé yo, 2 años? ¿Al talento joven, a los más adinerados? ¿De qué países llegarán al sur de la Florida? Bueno, yo soy un convencido de que el sur de la Florida enamora a todo el mundo. O sea, realmente Miami, el mercado de Miami se convirtió en un mercado mundial. Es decir, de todos los países recibimos demanda y preguntas. Para darte un ejemplo, los últimos 2 edificios que hemos desarrollado, hay entre 25 y 30 diferentes nacionalidades dentro del edificio. Es decir, realmente se ha convertido en una ciudad totalmente internacional. Obviamente depende de la situación económica de cada país en el momento específico. La demanda oscila en ese sentido. Y hoy tenemos un problema en Latinoamérica en el sentido de que el valor del dólar se ha fortalecido mucho en comparación a las monedas locales. Entonces les cuesta al comprador, aunque sea un comprador de muy buen nivel económico, a tomar el salto de comprar cosas nuevas en el sur de la Florida, pero eso se nivela bastante rápido en general y vamos a continuar viendo demanda del noreste porque la primera demanda siempre es la de los dueños, la de los CEOs, la de los ejecutivos muy altos, pero después cuando ellos se mudan a la Florida y empiezan a ver que el estilo de vida aquí es significativamente mejor que el que tenían en sus lugares de origen, realmente empiezan a armar su estructura, a traer a ejecutivos más jóvenes, realmente crea un movimiento muy, muy interesante. Yo creo que tenemos un panorama muy, muy atractivo para los próximos 5 o 10 años en el sur de la Florida. Masud, ¿qué debo comprar si yo fuera inversionista? ¿Qué tan importantes son, por ejemplo, las preconstrucciones verdes o qué importancia, qué giro ha tomado ahora el diseño, especialmente para responder a la pandemia? San Diego, tráeme dinero y podemos comprar todo lo que quiero. No. Hay en mi opinión, 2 productos que son muy fuertes en este momento. Las casas, no importa qué precio, entre $300,000 hasta 40, 50 millones de dólares. Que el mercado local es muy fuerte para ese tipo de producto. Cuando diga el mercado local, yo estoy refiriendo a toda la ciudad de Estados Unidos, especialmente de parte norte-este, que Nueva York y Boston, que están comprando casas muy caras. Y segundo producto es condominio en edificio estilo boutique, que no hay mucha gente que están viviendo, no hay muchas unidades. Eso que ahora es muy atractivo para los clientes en este momento. Y también el precio de construcciones verdes es muy importante, porque nosotros como desarrolladores empezamos a vender un proyecto nuevo
por ejemplo, números de apartamentos, vendemos a precio primero bajo que el resto. Eso se indica que el cliente que compra en este momento tiene beneficio y ganar más dinero después en futuro si quiere vender de apartamentos. Y claro, el precio sigue subiendo, entonces esa es la ganancia y baja hasta que da un mercado que el último precio, pero que el cliente si está comprando para una inversión tiene que esperar por lo menos 2 o 3 años y después vende y ganar dinero. Pero yo digo que es muy importante que comprar cuando un proyecto es nuevo y empiezan de precio de pre-construction, que es muy importante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ya estamos teniendo preguntas de la audiencia, pero antes de pasar a una corta sesión de preguntas de la audiencia, quisiera tal vez hacer 2 cosas. Uno, es pedirle a todos los economistas que en una frase de verdad muy corta nos digan si creen que el dólar se va a fortalecer o se va a devaluar en los próximos, digamos, 12 meses. Y después de eso, quisiera sí descansar un segundo, darles un descanso a panelistas y al auditorio para un video que quisiéramos mostrar sobre el proyecto 1030, que es un desarrollo residencial en South Beach, en la Florida, que está liderado por el grupo Shoma. Entonces, quizás una ronda muy veloz. Carlos Serrano, ¿tú crees que se va a devaluar el dólar en los próximos 12 meses? Como no, Santiago, mi impresión es que sí, que lo que vamos a ver son fuerzas que harán que el dólar se deprecie frente a la mayoría de monedas, en particular las de Latinoamérica. Me parece que esto es por 2 razones. La primera es que inicialmente vimos lo contrario. Cuando empezó la pandemia, el dólar se empezó a fortalecer por, me parece, un entorno de mucha aversión al riesgo, pero a medida que vaya bajando la aversión al riesgo, que se empiece a vislumbrar una salida al problema de la pandemia, vamos a ver cómo flujos regresan a la región y creo que el dólar entonces se debilitará un poco. Y la segunda razón es lo que ya mencionaba, el hecho de que las tasas en Estados Unidos estén al 0 y vayan a estar en ese nivel mucho tiempo, me parece que va a constituir una fuerza también depreciatoria del dólar. Entonces, en general, me parece que vamos a ver cierto movimiento depreciatorio del dólar frente a otras monedas. ¿Alguien que esté en desacuerdo con esa opinión? Bueno, es un takeaway que ya queda muy claro para todos. Entonces, si quieren, démosle paso al video de 1030, el proyecto de Shoma Group. Creo que algo no está funcionando. ¿Les parece? Sí, buenos días. Gracias. Para mí es un placer. Mi nombre es Edwin Inamorato, del equipo de ventas de Fortu International. Representamos este exclusivo building estilo boutique en el corazón de South Beach. Le vamos a presentar un pequeño video donde le vamos a explicar las características y los beneficios de cada apartamento. Es un proyecto acogedor, espacioso y exclusivo, y lo mejor, cerca de todos. A pocos minutos puede disfrutar de los reconocidos lugares como es Lincoln Row, Alton Row, Española Way y las codiciadas playas de South Beach. Uno de los parques más completos es el Flamingo Park y queda al lado de este desarrollo exclusivo, de la cual cuenta con 36 acres, de la cual tiene 17 canchas de tenis, piscinas olímpicas y otras áreas de recreación. El edificio
es 43 unidades de estilo boutique, apartamentos modernos de 64 metros cuadrados hasta los 172 metros con balcón. Son ambientes amplios y acogedores, muy bien iluminados, donde algunos apartamentos son estudios, y lo mejor de todo es que cada uno de los apartamentos vienen con parqueos de 1 o 2 estacionamientos. Tenemos estudios, 1 cuarto y 2 cuartos. Tenemos también, de la cual va a contar con un concierge en la entrada del edificio. Va a tener un concierge. Son 43, es un edificio vertical a lo largo de la 15 entre Michigan y Lenox. El edificio es boutique. Algunos apartamentos cuentan con terrazas privadas en planta baja, áreas comunes dentro del edificio donde usted puede disfrutar con Wi-Fi. Va a haber un concierge los 24 horas y los 365 días. Todas las cerraduras electrónicas de los apartamentos son digital, automatizada, y las puedes controlar. Internamente son espaciosos los apartamentos, vienen con acabados, cocinas italianas, y los cuartos son elegantes y baños terminados con sus acabados de primera. Terrazas privadas para los apartamentos de terceras, y empiezan los apartamentos en 498.900. Nosotros contamos con una estructura de pago del 5% a la firma del contrato, y seguimos con un 5% a los 60 días. Tiene áreas comunes como piscina, área de yoga y otras áreas de ejercicio. Con más información se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Santiago, como ves, este tipo de producto un poco va a la pregunta que hacías anteriormente de cuál es el producto que está más, cómo se adapta al producto a la nueva normalidad de hoy. O sea, realmente la gente quiere comprar algo que sea al estilo condominio, pero que tenga el sabor y la vida de una casa. Entonces, Masud y Shoma han logrado en este producto hacer que todos los servicios y todas las cosas sean como si vivieras en un condominio, pero tienes el acceso, la privacidad y el número limitado de residentes que hace que te sientas como que estás en tu casa. Entonces, realmente, y en general el mercado se está adaptando a eso, es decir, a tratar de proveer la accesibilidad y el estilo de vida que proveemos en el sur de la Florida, pero con el sentimiento y el sabor boutique de un producto y un proyecto que realmente te haga sentir como que estás en tu propia casa. Bien dicho, Eduardo. Edgardo, y aprovechando que estás con el micrófono abierto, hay una pregunta de una persona en la audiencia sobre defaults en créditos de vivienda. ¿Tú ves que vengan, por ejemplo, foreclosures, short sales y ventas, digamos, como de oportunidad por ese tipo de problemas? Yo creo que Masud lo dijo claramente anteriormente, no hay, la gente piensa que realmente hay realmente distrés o hay cosas de oportunidades. Por supuesto que siempre puede haber algún caso independiente de alguien en Latinoamérica o en algún lugar en donde necesite el dinero y realmente tenga que vender en forma media desesperada, pero el nivel ha cambiado muchísimo esta crisis con respecto a la crisis anterior financiera. El nivel de financiación es significativamente más bajo, es decir, no hay una presión de los bancos de reposición, y la gente se ha dado cuenta que, sobre todo en la parte residencial, lo que más tienes que cuidar es tu casa. O sea, realmente, aún si rentas o si eres dueño, los defaults en hipotecas o en rentas han sido menos del 4% en total, aún con gente que ha perdido los empleos. O sea, todos cuidan del lugar de donde viven y se han dado cuenta que la casa es el activo más importante que uno tiene hoy, ¿no es cierto? Entonces, no solo para vivir, para trabajar, para los niños estudiar, o sea, realmente la gente ha hecho un gran esfuerzo y el gobierno en realidad ha actuado muy bien para proveer ese cash necesario para que el que perdió el empleo o las compañías que no pudieron continuar con su trabajo, restaurantes,
compañías de mediana escala realmente tengan el cash necesario para poder seguir manteniendo este tipo de participación y de ocupación. O sea que realmente no ha habido y no creo que haya situaciones desesperadas en los bancos. El rate de foreclosures sigue siendo igual o menor que antes, las tasas cada vez son más bajas, entonces no veo esa situación pasando como pasó en la crisis financiera anterior. Perfecto. No hablamos de situación o digamos de condiciones de financiamiento, salvo algunos elementos de tasas de interés, etcétera. Aquí hay una pregunta brutal de negocios. Para Carlos Serrano, además. No sé si la puedes contestar o la quieras contestar, pero es una familia de México, que yo creo que también representa un poco las familias de América Latina. Es una familia de México que quiere ir a vivir al sur de la Florida, a Miami, tiene el dinero, le están aconsejando que en vez de usar el dinero para comprar la casa cash, use un poco un crédito de banco. La pregunta concreta es... Y luego dale a cualquier otro, no sé, a Luis, y a él sí lo podemos poner, convertir en presentador, convertir en panelista, convertir en analizador. ¿Sí? ¿Ya viste? Sí, sí, él... Y a ella deja. Carlos. ¿Perdón? A tu micrófono. La pregunta concreta es si tu banco puede financiar a una familia mexicana que se va a vivir al sur de la Florida. Yo respondería primero, me parece muy bien este consejo. Yo creo que con las tasas bajas hace sentido financiar el inmueble, una buena parte de él. Yo no lo compraría todo en cash porque creo que se puede aprovechar esas tasas bajas y con el resto del dinero creo que se puede sacar mejores rendimientos. Y sí, el banco tiene oficinas en Estados Unidos, es el banco Compa y está dando una importante oferta de créditos hipotecarios. Bueno, es una manera maravillosa de terminar una reunión entre academia y negocios con una cosa de negocios. Pues yo creo que este es un panorama completo del mercado inmobiliario de las Américas y en particular del sur de la Florida. Ahora me imagino que todas las personas en la audiencia podrán recalibrar sus hojas de Excel con las cifras y con los conceptos que recibimos de estos estupendos panelistas. No me queda más que agradecerles de nuevo a Fortune International, al Shoma Group, a cada uno de los panelistas y a ustedes en la audiencia por habernos acompañado en esta sesión tan enriquecedora. Para todos, donde quiera que estén en el planeta, reciban un saludo muy cordial y que tengan un resto de semana muy feliz. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego.